Dios me ha pedido que comparta esto con ustedes. Se trata acerca de un sueño que tuve hace un año. Este sueño lo tuve el último día después de que estuve en ayuno por una semana. En ese sueño yo estaba en mi casa acompañado de otra persona. Estábamos en la cocina y de repente escuchamos un ruido muy fuerte de algo que cayó. Esta persona estaba hablando con otra persona que vivía aquí cerca. En el momento en el que escuchamos ese ruido, la persona que estaba en el teléfono empieza a gritar. Nos tiramos al suelo por lo fuerte del sonido y el piso tembló, y cuando estábamos en el piso como que nos empezamos a resbalar hacia un lado, como si el piso estuviera inclinado. Después en ese sueño nos transportábamos a otro lugar y en ese lugar ya estábamos afuera de la casa. Toda la gente estaba afuera de la casa y en el lugar donde estábamos había como una montaña de tierra y nos subíamos a esa montaña que se suponía era donde había caído eso que había hecho ruido tan fuerte. Había hecho como un cráter enorme y dentro de ese cráter yo podía ver a las personas pues que había caído encima eso que se había escuchado. Toda la gente estaba en la calle. Después nosotros nos dirigimos como a una especie de gasolinera. Estábamos abajo del techo y había gente que tenía colchones en el piso porque se suponía que ahí iban a dormir. Y había gente que empezó a entrar a, era como una tienda o un edificio que estaba como enfrente de la gasolinera, que no me acuerdo exactamente si era una gasolinera, pero recuerdo que tenía los techos iguales a los que tienen las gasolineras. Entonces suponía que la gente que estaba entrando ahí, esta persona se quería ir, la que venía conmigo se quería meter. Y yo le decía que yo no iba a entrar porque si caía algo, todo el edificio se iba a derrumbar. Entonces yo me quedé afuera. Pero en un momento pude ver que la gente que estaba entrando a ese edificio era gente eh, que no había sido salva, que no había sido salvada. Y entonces en ese momento la gente que estaba afuera del edificio, yo escucho las palabras arrepiéntanse y crean. Y al mismo tiempo se ponen unas letras enormes encima de toda esa gente, como si fuera un paraguas que estuviera cubriendo a toda esa gente con esas palabras. Y se suponía que pues era esa gente que no había sido salvada. Quiero decirles que ese sueño para mí, a mí me impactó muchísimo, porque literalmente yo sentía que lo había vivido. En el momento en que pasó eso fue como si estuviéramos en este momento y la vida me cambió o cambió en un segundo. De estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita, en un segundo todo se volvió como si estuviera pasando realmente. Y el impacto que tuvo en mí fue muy fuerte. Yo me levanté y me levanté como si estuviera pasando. El efecto me duró todo el día. Cuando yo me desperté, Dios me pidió que compartiera ese sueño. En ese momento no lo compartí tal cual en video, pero puse un mensaje y lo compartí. Eh, y bueno, pues hoy nuevamente me está pidiendo que lo comparta y, y eso es lo que estoy haciendo. Mateo 24:36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. En Mateo 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hoy Dios hizo llegar este mensaje para que lo vieras. Dios está dando un mensaje muy claro. Es una oportunidad en este momento para que te acerques a Él, para que lo busques, para que aceptes a Jesús en tu corazón. Este mensaje hace unos días que fue cuando me dijo que lo compartiera. Y bueno, el día de hoy otra vez me lo volvió a repetir y me estuvo hablando todo el día acerca de la obediencia. Que la obediencia tenía que ser sin condiciones y sin excusas. Cuando me estuvo hablando este día, yo le dije que lo haría al día siguiente,
y ya estaba por dormirme y literalmente el Espíritu Santo me levantó y me dijo sobre la obediencia, sin condiciones y sin excusas, de obedecer en el momento en el que Dios te está diciendo. Y bueno, aquí estoy compartiendo ese mensaje, siendo obediente a mi Padre.